y tiro vertical. Vamos a ver primero las fórmulas, hacer un repaso de esto y después vamos a despejarla para que ustedes puedan resolver los ejercicios que tenían de tarea, como para que vayan viendo cómo se pueden resolver. Acuérdense que caída libre y tiro vertical son dos movimientos especiales de MRV y en lugar de ser en el eje de las X va a ser en el eje de las Y. Entonces delta X se reemplaza por delta Y o también lo pueden encontrar como delta H, la variación de altura, pero siempre en el eje de las Y. La altura también la medimos en el eje de las Y. Entonces en caída libre, delta X lo reemplazábamos por delta Y o delta H, la aceleración era la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Como la caída libre siempre hacia abajo, lo tomamos como aceleración de la gravedad positiva y como dejamos caer parte del reposo, por lo que la velocidad inicial es 0. Como vimos en clase, haciendo la conversión, teniendo en cuenta estas condiciones, estas son las fórmulas que me van a quedar para caída libre. En tiro vertical también es en el eje de las Y, entonces delta X cambia por delta Y o delta H. La aceleración es la de la gravedad, pero como tiro vertical puede ser hacia abajo o hacia arriba. Si es hacia abajo, tomamos a la gravedad como positiva y si es hacia arriba, la gravedad la tomamos con signo negativo. Y en este caso, como tiramos, lanzamos, etc., le damos una velocidad inicial, por lo tanto la velocidad inicial es distinta de 0. Reemplazando en las fórmulas, teniendo en cuenta estas condiciones y estas fórmulas de MRV, me quedan estas fórmulas para tiro vertical. Y despejando estas fórmulas, considerando que la altura máxima, la velocidad final es 0, porque el objeto cuando llega a la altura máxima se frena, despejando de estas fórmulas, de esta acá, obtengo cuál es la altura máxima. Y después, despejando esta fórmula, obtengo el tiempo que demora en llegar a la altura máxima un objeto. Esas son las fórmulas que habíamos visto. Ahora bien, si en caída libre tengo la altura y tengo que calcular el tiempo o tengo que calcular la velocidad final con la que llega un objeto al suelo. Para calcular el tiempo, siempre que tenga la altura, voy a tener delta H. Si yo tengo la altura, lo que me está dando es delta H o delta I. Por lo tanto, voy a tener que usar la fórmula que tenga delta I. Si yo quiero calcular el tiempo, partiendo de la fórmula de delta I, puedo resolver esta parte primera como para que me quede más fácil despejarlo, porque es numérica, sé que es 1/2 y la gravedad es 9,8. Entonces, si hago este cálculo, me queda 9,8 dividido 2, 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Entonces me queda que delta I es 4,9 metros sobre segundo cuadrado por delta T al cuadrado. Como la altura la tengo, el único dato que me queda para despejar es el delta T y así puedo calcular el tiempo. Fíjense que invierto los términos, pongo este que tiene la incógnita en el primer término, 4,9 por delta T al cuadrado es igual a delta I. Y después despejo. Delta T, este 4,9 que está acá multiplicando, pasa al otro término dividiendo. Y el cuadrado pasa al otro término como raíz. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo a partir de la altura, voy a usar esta formulita. El tiempo es igual a la altura dividido 4,9, la raíz cuadrada de todo eso. Y ahí puedo calcular el tiempo que demora un objeto en llegar al suelo. Para calcular la velocidad final puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Si yo ya tengo el tiempo, puedo usar esa fórmula. Si calculé el tiempo antes con esta fórmula, ¿sí? Directamente con el tiempo me voy a esa formulita y calculo la velocidad final. Si yo no calculé el tiempo, parto de esta fórmula, de la otra de delta I, que es velocidad final al cuadrado dividido 2 por g. Puedo resolver esto numéricamente, 2 por 9,8 me da 19,6, entonces me queda velocidad final al cuadrado dividido 19,6. La única incógnita que voy a tener es velocidad final al cuadrado,
Despejando, fíjense, 19,6 que está dividiendo pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. Entonces me queda que la velocidad final es igual a delta I por 19,6 metros sobre segundo cuadrado. Haciéndolo en 2 pasos, calculando esto y esto, me va a dar lo mismo que si lo resuelvo de esta forma en un solo paso. Ustedes pueden elegir cuál de las dos usar. Ahora bien, si lo que tenemos que calcular es el tiempo o la velocidad final, en el caso de tiro vertical, si tengo la altura desde que lo lancé, siempre sería tiro vertical hacia abajo, como que tiro algo, ¿sí? Y quiero ver cuánto tiempo demora en llegar al suelo y con qué velocidad va a llegar al suelo. Entonces, como tengo la altura, tengo que usar cualquiera de estas dos fórmulas que tienen la altura. Yo podría usar esta para calcular el tiempo. Necesitaría usar función cuadrática y puedo calcular el tiempo directamente. Como ustedes todavía no vieron función cuadrática, no van a poder resolverlo de esa forma. Después de que vean función cuadrática en matemática, lo van a poder hacer. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Partiendo de esta formulita, la de delta I, ¿sí? Resuelvo la parte de abajo, que es 2 por 9,8 me da 19,6. Y empiezo a despejar toda esta fórmula para calcular la velocidad final. Entonces, 19,6 que está dividiendo pasa al otro término multiplicando. Entonces me queda 19,6 por delta I de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Invierto los términos para que la incógnita, que en este caso es velocidad final, me quede en el primer término. Esta velocidad inicial al cuadrado que está restando pasa al otro término sumando. Y el cuadrado pasa por último como raíz. Entonces la fórmula me quedará velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 19,6 por delta I más la velocidad inicial al cuadrado. Esto resuélvanlo por parte y lo último que hacen es la raíz cuadrada, porque si lo van resolviendo todo junto en la calculadora les va a dar cualquier valor. Entonces vayan resolviendo, reemplacen por los valores que tienen y lo van resolviendo de a poquito. Y una vez que tengan la velocidad final, de esta fórmula pueden calcular el tiempo que demora siendo velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad. Y ahí ya van a tener cómo calcular velocidad final y tiempo en caso de caída libre y tiro vertical.